Ya son 11 minutos, esperaremos. Bueno, vamos a ver hoy día pólipos, miomatose y hiperplasia. Miomatose se han visto como en el caso clínico, ¿no? Vamos a ver más de pasadita, suave nomás. Bueno, todo suave, para que no se compliquen porque están con su cabeza en pediatría. Ya. Entonces, ¿qué son los pólipos? Los pólipos son una protrusión del tejido hacia la cavidad uterina, tejido conjuntivo que está revestido por el endometrio, ¿sí? Estos pólipos obviamente tienen una base y tienen una arteria nutricia, ¿sí? Dice, tiene formación séssil pericular. Entonces, protruyen a la cavidad uterina y están revestidos por el endometrio. Listo. Ahora, en varias literaturas dice, hay diferencia de edad entre la aparición, pero en un promedio entre los 30 y los 60 años aparece, ¿no? Obviamente hay una mayor incidencia cerca a la menopausia o durante la menopausia. No es infrecuente que haya en pacientes de 30 años, ¿sí? Pero en su mayor incidencia es aquí, ¿sí? Ahora, las pacientes, lo que va a causar el pólipo en las pacientes es sintomatológicamente o clínicamente unos sangrados entre las menstruaciones, ¿sí? El hecho de que una paciente tenga mayor cantidad de sangrado durante la menstruación no quiere decir que se relacione con los pólipos, ¿sí? Es entre las menstruaciones cuando presentan las pacientes escaso sangrado, ¿sí? Por eso dice, entre el 10 a 30 sangrados uterinos anormales, entonces 30 de 100. El resto, que es la mayoría, no presenta un sangrado uterino, ¿sí? Y si se diagnostica es un hallazgo casual, porque se ha solicitado una ecografía, tal vez pensando otro diagnóstico, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, ¿no? Hacia la cavidad uterina, séssil o pediculado, y el endometrio es el que reviste esa protrusión, ¿sí? Entonces, el sangradito viene de aquí, ¿no? Un sangrado escaso entre las menstruaciones, no hay una relación específicamente con algo que realice la paciente, o sea, no necesariamente por hacer ejercicio, levantar cosas pesadas o relaciones sexuales, no. Simplemente el sangrado no hay una relación específica, ¿ya? Ahora, microscópicamente dice que son pólipos funcionales, una poliodonatosa, el estroma es denso, celular, aspecto fibroso. Ya. Lo que más nos interesa son los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos tienen, estos pólipos tienen su arteria nutricia, ¿no? Por ende, esa parte del endometrio que está protruyendo hacia la cavidad tiene mayor, es más propenso al sangrado, ¿no? Ahora, si 10 a 30% no tienen sintomatología, quiere decir que en esas pacientes no hay una presencia de sangrado. O sea, puede ser que nuestra paciente llegue a fallecer sin siquiera tener un episodio de sangrado toda su vida entre las menstruaciones, ¿sí? Y esto puede tener, pero hay pacientes en las cuales hacemos histerectomía por otra causa y cuando se van a la patología de la pieza y ellos la seccionan para hacer el estudio, ellos son los que nos no había presencia de pólipos, ¿no? Entonces, no necesariamente es esa característica del sangrado es presente en todas, ¿no ven? Entonces, si vamos a hacer una histeroscopía en una paciente, ese va a ser el gol estándar para el diagnóstico. Evidentemente, no todas podemos hacer histeroscopía, es cierto, ¿no ven? Sino que en las pacientes, cuando vamos a pedir diagnóstico, generalmente a todas hacemos ecografía porque es más accesible, es más barato. Ahora el operador dependiente ya ha disminuido en cuanto a su sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque los aparatos son más modernos, tienen mejor visión, ¿no? Aquí en la parte de patología dice, está asociado con el adenocarcinoma en 10 a 30%. No son hereditarios, la transformación maligna es rara, ¿sí? O sea, toda paciente que tiene pólipos no necesariamente podemos asociar a una transformación maligna, o sea, que si tiene pólipos va a ser cáncer, no. Tiene otras asociaciones, presencia de pólipo endocervical,
pacientes que están relacionados con aquellas que han recibido terapia de reemplazo hormonal o el uso del tamoxifeno para otras patologías. Pero no es en todas las pacientes que se presentan, por eso están ahí los porcentajes mencionados. Ahora, ¿qué factores de riesgo tienen las pacientes? Ustedes van a revisar que las pacientes que tienen cierto grado de obesidad generalmente están relacionadas con las tres patologías que hemos mencionado: hiperplasia endometrial, presencia de pólipos y miomatosis. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene una característica, la paciente obesa, que del tejido adiposo están todo el tiempo produciendo estrógenos a partir de los adipocitos, ¿sí? Entonces, debido a eso, los pacientes tienen mayor factor de riesgo en la presencia. Más en miomatosis y en hiperplasia endometrial, porque eso sí o sí son dependientes del estrógeno, ¿sí? Pacientes con hipertensión, y hemos visto a partir de los 30 años, 40, y especialmente en pacientes peri y posmenopáusicas, que es lo más frecuente, ¿sí? El hecho de usar el tamoxifeno está relacionado con muchas otras patologías, si bien es específicamente más la hiperplasia y el tema de los miomas, pero también está relacionado con los pólipos endometriales. Ahora, aquí dice 50% son asintomáticos. Hace rato nos han dicho de 20 a 30 tienen síntomas y del 70 no. Esto obviamente va a variar. El porcentaje de pacientes sintomáticas se relacionará más con pacientes que tienen más de 50 años, cuando ya han entrado en la menopausia, o encima de 40 cuando están en el tema de la perimenopausia. Y en aquellas pacientes que obviamente hay mayor clínica son las pacientes con obesidad, ¿no? Por ese tema de que estos pacientes tienen mayor predisposición no solo a hacer pólipos, a veces tienen cuadros relacionados, tienen pólipos, pero a la vez también tienen hiperplasia endometrial y también tienen miomatosis, ¿no? Hablan de metrorragias o hipermenorreas, ¿no? La metrorragia es un sangrado entre las menstruaciones, y la hipermenorrea, sangrados durante la menstruación, pero en mayor cantidad de lo habitual, ¿no? Y hemorragias postcoito, especialmente en aquellas pacientes cuando el pólipo está cerca al cérvix, más que en el fondo uterino. Y esto del dolor, generalmente las pacientes que refieren dolor son aquellas que tienen pólipos endocervicales, y por un tema de la menstruación, que cuando hay una pequeña dilatación del cervix produce mayor dolor, ¿no? En general, lo más importante en los pólipos es la hemorragia entre menstruaciones, más que durante la menstruación, ¿ya? Cuando hablan de que hay pólipos grandes, dice, que ocupan parte de la vagina, es muy raro el caso de un pólipo de un volumen mayor a 2-3 centímetros, exagerando, ¿no? Generalmente los pólipos están 1 centímetro, milímetros dentro de la cavidad uterina, ¿no? Lo más frecuente ver, más bien, en vez de los pólipos, son los miomas pálidos, ¿no? Pero puede haber algún caso de un pólipo. Entonces, nuestro gol estándar, como antes habíamos dicho, para nosotros, la histeroscopía. Pero, obviamente, para llegar a la histeroscopía, previamente nosotros tenemos que tener una sospecha clínica, ¿no ve? O sea, nuestro paciente cerca a la menopausia o menopáusica, tengo sangrados, listo. Entonces, en estos pacientes tenemos que pensar sí o sí en 3 patologías, si ya está cerca o en la menopausia: los pólipos, la hiperplasia y los miomas. Si nuestro paciente está en edad fértil, hay que ver si tiene factor de riesgo. Mi paciente había tenido o tiene antecedentes de síndrome de ovario poliquístico. Mi paciente es gordita, pues puede haber aumento de estrógenos. Y ella refiere que tiene menstruaciones aparentemente normales y sí o sí sangra entre menstruaciones. Ya tenemos nuestra sospecha clínica. De entrada, obviamente, vamos a pedir una ecografía, pero no siempre en las ecografías pues, van a mostrar esta imagen característica, porque generalmente esto se ve más en histerosonografía que solo en ecografía normal. No se olviden, en histerosonografía, ¿qué hacen? Introducen solución fisiológica mientras hacen la ecografía, y así sí se puede dibujar
el pólipo, así como estamos viendo, en una ecografía normal, no se olviden, las paredes están así del útero y más que todo se ve el endometrio. A no ser que hubiera un sangrado acumulado o en una menstruación, podemos ver. Pero realmente esta imagen sí o sí es de una histerosonografía, no de una ecografía normal. Y si estamos frente a una paciente que sí tiene posibilidades, la histeroscopía se la puede realizar y ese sería nuestro bolo estándar. Con histeroscopía podemos ver, hay hiperplasia, hay presencia de pólipos o hay miomas submucosos. Si es el caso que hay pólipos, con histeroscopía se puede hacer y se puede desecar, se hace la sección del pólipo y se llama la patología para que estemos tranquilos que no hay. Antes usábamos harto el legrado, ¿sí? Porque el tema de la histeroscopía era no había esa facilidad como ahora muchos hospitales y clínicas ya tienen, porque para la histeroscopía sí o sí necesitas tu tose. Entonces, ante la sospecha, un legrado fraccionado. Se dilataba, primero se legraba el cervix, un frasquito, luego el fondo, otro frasquito y el resto del contenido, un tercer frasco, respetando fondo, cara anterior, posterior, laterales, cuernitos. Y patología nos decía, sí hemos encontrado características celulares de un pólipo, o de hiperplasia, o finalmente no hay nada, ¿no? Pero ahora, gracias. Diosito Señor. Diosito Señor. Esto es vandalismo. Ahora, no quiere dar por culpa. No. A ver, eres. Ya. Entonces, la ecografía. Aquí, con mucha imaginación, sí, es un pólipo, ¿no? Entonces, si hacemos histero, como hemos visto en la imagen anterior, es más sencillo. Igual aquí. Pero este tema es que aquí hay pues sangrado, por eso decía pólipo. Porque si no, aquí, una imagen que se reportaron como una masa, les sugiero haga fracción beta, ¿no? Entonces mejor con histerosonografía. Aquí hay contenido, por eso es aquí, le han hecho Doppler y sí se determina que tiene su arteria nutricia, ¿no ve? Por eso hay, y podemos sospechar el pólipo, aunque no es la característica, no es esta imagen, pero hasta yo podríamos sospechar un mioma submucoso, por eso un mioma grande, entonces por eso es importante la histeroscopía, ¿no? La histerosonografía, sí, se ve más bonito el contenido, bien dibujadito. Entonces dice solución salina, pared muscular del útero, todo se ve muy bonito. Y la histeroscopía, lo que habíamos dicho, para hacer la sección. Si la imagen se ve bien la imagen y se puede diferenciar entre si es un mioma o no, porque el mioma sí va a ser de característica más indurada, y si le seccionan marcarado, entonces el pólipo es una mejor característica. Miren, aquí tiene sus polipitos. Además se puede hacer la sección, ¿sí? Hemostasia y ahí termina. Obviamente cuesta más, ¿no? En el SUS, ahora que tenemos 12, sí se puede hacer, pero de forma particular sí tiene su costo, ¿no? ¿Qué más? Lo más importante. Tipos de pólipos, no vamos a preguntar, no se preocupen, porque vean nomás. Ya. Entonces, histeroscopía, seccionamos. Si haríamos un legrado que antes hacíamos, en el legrado puede ser que justo el lugar donde está nuestro pólipo no hagamos el procedimiento. Porque no se olviden, el legrado, si bien está la cavidad y tú metes la legra, no hay pues una manera de saber si exactamente, por más sistemático que haya sido, si todo el material lo ha sacado. Entonces por eso dice menor efectividad, porque si te justo por ahí esa parte te has omitido, te has ido más derecha a la izquierda y el pinche pólipo sigue ahí. Ahora, histerectomía por un pólipo ya no se hace, ¿no? La histerectomía tendría que tener otra indicación. Una paciente que tiene, sabemos que tiene pólipo, tiene miomas,
Nuestra paciente, aparte, hiperplasia, factor de riesgo, antecedente de cáncer de endometrio o cervicuterino, muchas cosas tuviera que ver para decir, sí, mejor haremos una histerectomía y lo van a solucionar todo, ¿no? Generalmente, si solo la patología es pólipo o más paciente que ya tiene hijitos porque está en la perimenopausia o menopausia, solo podemos resecar. El útero, la tendencia actual es que hay que conservar el útero. Antes era, histerectomía, no, tiene su lugar anatómico, está relacionado con menor incidencia de prolapsos, incontinencias urinarias, tiene su función el cervix para el tema de en las relaciones sexuales, o sea, ya no es como antes, ¿no? Pues por eso histerectomía ya no piensa en histerectomía. ¿Se acuerdan de la esmiomatosis? Han dado caso clínico en uno de mis grupos, ¿no ve? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a pasar? Nos pasaremos rapidito. ¿No ve? Claro. ¿Qué es neoplasia benigna? Dice que tiene una celulita para cada mioma. Cada mioma tiene su propia célula de cuando sea proliferado. ¿Sí? No se relacionan. Por si acaso, los miomas, si bien se degeneran, pero no se convierten en cáncer, ¿ya? Los miomas, si por algún motivo aparentemente teníamos la sospecha de que era mioma y cuando se extraiga patología te dice es sarcoma, o sea, es cáncer, no es que se ha convertido en cáncer, sino que ya era sarcoma desde el principio, pero nosotros lo hemos manejado como mioma, ¿ya? O sea, cuidado, les estén engañando, no existe, o sea, ya era, ya no se convierte, ¿sí? Ahora, nuestros miomitas son súper sensibles a los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Entonces, estas pacientes, si tienen factores de riesgo como obesidad, pacientes que consumen anticonceptivos de alto contenido de estrógeno más que progesterona, nuestros pacientes que tienen antecedentes familiares, nuestros pacientes que no es que les esté incitando, ¿no? Pero una paciente que tiene obesidad y de paso no fuma, mayor predisposición a rotos. Pero ¿por qué no fuma? Porque dice que el tabaquismo anterior o actual es más bien protector para que no tengan miomas, aunque no crean, medio paradójico, ¿no? No les estoy diciendo que empiecen a fumar, ¿no? Pero dice la lectura es porque el tabaco altera el metabolismo del estrógeno y lo inactiva de cierta manera, entonces esa paciente menor probabilidad, ¿ya? Así tenga factores de riesgo. Otro factor protector es los embarazos y los partos, ¿sí? Se modela la parte anatómica del embarazo y hay menor predisposición a que tengan miomas. No estoy diciendo que tengan hijos, ¿no? Pero eso. Y las que más bien tienen factores de riesgo son los pacientes con raza negra, 2 a 3 veces más riesgo de tener miomas, las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque está en un estado de mayor estrogenismo, las pacientes que tienen anovulaciones crónicas, o sea, tienen menstruaciones, pero no es una menstruación sino un óvulo que se pueda fecundar, esas también tienen factores de riesgo, ¿no? ¿Quién diría, no? Ya. Entonces, nuestros pacientitas que tienen mioma, hemos dicho, es benigno, ¿no? Aquí está, tabaquismo, hipermetabolismo, multiparidad, factor protector de modulación uterina, y obviamente en la menopausia nuestra pacientita ya no hay estrógenos, ¿no ven? Porque ya no hay ciclos menstruales, no están bien. Y aquí las americanas, de hecho 2 o 3 veces más, y las pacientes con menarquias tempranas porque están más tiempo expuestas a los ciclos, ¿no? Aquí el tema del síndrome de ovario poliquístico y la obesidad, ¿por qué hemos dicho? Porque a partir de las células adiposas puede haber mayor producción de la hormona, ¿no? Mayores niveles de estrógeno circulante, eso no se olvida, ¿ya? Ahora, esta es una clasificación antigua, ¿no? Hablábamos de intramural, subseroso, pediculado submucoso o simplemente submucoso sin pedículo. Todavía está vigente, ¿sí? Pero esta es la que se debe manejar, ¿no? Patología ahora te dice, es tipo 2, tipo 3 cuando mandas la pieza,
Entonces tú tienes que tener la tablita para saber, tipo 2, más 50% en la pared uterina. Tipo 6, subseroso comenta, entonces es a ver exactamente dónde está, ¿sí? No es que estén que aprender de varias, ¿no? Ahora, no hay pacientes asintomáticas, sí, hay muchos pacientes, lo mismo que el pólipo, es un hallazgo casual, le han hecho ecografía por otro motivo, mucha tienes miomas, ¿sí? No todas. Ahora, obviamente dice, va a depender del tamaño y la localización, sí, porque hay pacientes que tienen síntomas, por ejemplo, hemos tenido pacientes que tenían estreñimiento crónico, debe ser chagásica, gastro, y le piden ecografía y tiene una masa que está comprimiendo el recto, obviamente no le deja realizar deposiciones, un mioma. O paciente que tiene sintomatología urinaria, dolor, le hacen ecografía, tiene hidronefrosis, que vaya al urólogo, es que ya es un mioma que está comprimiendo uno de los ureteros, ¿no? Y el tema de las menstruaciones, hay pacientes que tienen menstruaciones abundantes. Entonces, si bien aquí dice hay alta probabilidad de que el 30% de los pacientes tenga 30 años, o 30% de 30 años, 40% de las de 40 años. Pero hemos visto aquí en la maternidad pacientes jóvenes de 25 años con miomas, muchos miomas. Entonces, esta pacientita, todo el tiempo con dismenodias, ibuprofeno, nimesulida, todo para que mejoren sus síntomas, sí, disminuye el sangrado, el síntoma, pero no, el tema son la presencia de los miomas húmicos y no tiene hijitos. ¿Cómo les? Complicado, ¿no? Porque, como vamos a ver, los miomas, aparte de tener síntomas, perjudican pues la fertilidad de la paciente, ¿no ve? Están relacionados los miomas mucosos con abortos. ¿Por qué? Porque no se ha implantado en un lugar adecuado y no le permite desarrollarse al embrión. Entonces, tiene abortos espontáneos, que inicialmente podemos relacionar con malformaciones hasta las 10 semanas. Pero la paciente tiene 1, tiene 2 abortos, 3 abortos. Y revisando bien, un montón de miomas. Complicado. O el mioma es intramural, crece y altera la situación y presentación del producto. ¿No ve? Está transverso, está pélvico. Eso ya no es problema, ¿no? O a veces el mioma, ¿qué ha pasado una vez? Tenemos una paciente con era transverso, entramos, ningún antecedente, nada más, los pacientes vienen así. ¿Tienes estudios? Sí, hacía controles, no he traído, ya, hay que operar. RAN, un mioma. ¿Qué será? Pues debe ser esto 20 por 20 en segmento. No tenemos que hacer la histerotomía, así el mioma, y la baba transversa. Pues tenemos que hacer corporal, y era primi. Y nunca tenemos que correr, sí, ya en el quirófano. Dices que tengo un miomita. Transversa, apenas, y esa paciente ya es cesárea directamente, le hemos dibujado. Aquí hemos hecho la incisión, no puedes entrar en trabajo de parto en el siguiente embarazo porque se puede romper. Y no te voy a sacar el mioma porque esto no es combo. No es cesárea, lipo, rino, no. Hay que esperar que pase el puerperio y el mioma, por los hormonas de crecimiento, va a disminuir. Tampoco tanto, pero va a disminuir, y también su irrigación, que es lo más importante. Si yo podías desecar, de repente, primero va a sangrar mucho, y segundo, de repente me va a impedir la contracción porque es en el segmento. Ustedes saben que en el segmento no son los mismos músculos que en el fondo. Entonces era complicado. Entonces al paciente le hemos orientado para que posteriormente haga ecografías de control y tiene que hacer su miomectomía porque en su siguiente estaría alta probabilidad de que otra vez crezca el mioma y pueda haber ruptura uterina. Entonces aquí hay presión, dispara, me dice, por la curia tenés hidronefrosis, incontinencias, estreñimiento, ¿no? Distensión subabdominales. Pacientes que han ido a maternidad, hay una paciente que ha pesado su mioma como 20, más de 20 kilos, recién embarazada, y la señora ha convivido así hasta que le molestó mucho el tema de por la curia tenés, no ha ido, y una masa. Todos pensaban que era cáncer. Abren, van a patología transquirúrgico, no, es un pinche mioma. Le sacan a la señora su abdomen, un delantal. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me siento liviana, dice. La señora, ¿cómo le haríamos? Le pondríamos una piedra, ¿no? Para reemplazar el mioma. Ya feliz, ¿no ve? 20 kilos menos.
chocha, pues, ¿no ves? Pero así era su mioma. Ahora, no se ve bien, pero debería verse un mioma parido, ¿no ve? O sea, este es el cervix y por el cervix está saliendo el mioma, que tiene igual bacteria nutricia. Entonces, mioma parido. O sea, si viene la paciente, una pinza le damos una vueltita y si empieza a sangrar, hay que entrar al quirófano, ¿no? Señora, existe histerectomía, barriocito fácil. Ah, mentira. Hay que hacerle eco si no está sangrando y ver la arteria nutricia. Si no es de un calibre importante, sí se puede torsionar y retirar. Si no, hay que planificar porque podríamos hacerlo vía vaginal, pero tratar sí o sí de hacer anestesia. Pero bueno, ¿qué va a pasar a los embarazos? Por si acaso, histosia de presentación, ¿no? Pélvico, situación, aumenta el sangrado postparto, o sea, parto cesárea. ¿Por qué? Porque dificulta la contracción miometrial, ¿no? Entonces, sangra más. Tema de infertilidad, ya hemos dicho. El mioma no deja de desarrollarse, el embrión tiene abortos. Si es grande, al hacer trato bimanual puedes determinar la masita. Probablemente su rol estándar, ecografía, una masa, sí o sí. Incluso pueden hacer top. Histeroscopía si fuera el caso que es chiquito, ¿sí? Ahora dicen resonancia, aquí no, pues, pero afuera te dicen que está dentro de los exámenes que corresponden para ver exactamente dónde está, quién se relaciona, quién está comprimiendo, incluso para planificar la cirugía. Diferencial, adenomiosis, que saben que es presencia dentro del músculo del tejido endometrial que provoca un montón de dolores, pero esta adenomiosis sí o sí es el diagnóstico patológico postquirúrgico. Sarcomas, hemos dicho, no es que el mioma se degeneró, sino siempre ha sido cáncer, ¿no? Y después otros tumores, dice, relacionados con hiperplasia, pólipos endometriales o endometriosis, ¿no? Tratamientos. Los años van a disminuir sintomatología, pero no van a curar. Tranexámico, menor sangrado. Los anticonceptivos orales o sea, van a regular el tema de la presencia de los estrógenos, pero no es tampoco que digamos curativo. Los análogos de GnRH van a hacer que se disminuya el mioma, pero una vez que dejes de darles, vuelve a crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Hay pacientes que no quieren operarse, entonces le pones el Mirena, tiene liberación lenta, hormonal, le disminuye el tamaño y el sangrado hasta que la paciente decida operarse. No es un tratamiento a largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar. Vamos a hacer vía laparoscópica. Si es muy chiquitito, histeroscopía o una histerectomía total, depende de qué tamaño del mioma, sintomatología, fertilidad, la paciente quiere seguir embarazándose o hay una sospecha de malignidad, o sea, hay que ver todos esos parámetros para decir, lo vamos a sacar al mioma. ¿Sí? Ahora también dicen que hay embolización interuterinas, aquí nunca lo hemos hecho, ¿no? O hacer una radiofrecuencia, que tampoco, probablemente aquí lo que sí hemos hecho es la miomectomía, ¿no? El último, un colega, el otro que acaban ha hecho una miomectomía, una paciente que quería embarazarse, 32 miomas ha sacado, de diferente tamaño. Ahora estamos esperando este añito que se cuide un control y al año ojalá aparezca para intentar pues que se embarace y vamos a ver si realmente funcionó o no funcionó la miomectomía, 32 miomas. ¿Qué pasa en el embarazo? Obviamente van a crecer, miren, fondo uterino y este es el mioma más grande que la guagua. Puede haber una degeneración internamente, el peso, la ubicación impide que siga bien su arteria nutricia, se degenera y a veces es más un abdomen agudo por la degeneración del mioma que por el trabajo de parto o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa con la hiperplasia? ¿Qué es hiperplasia? Las glándulas endometriales han aumentado su tamaño, el endometrio normalmente hasta 14 cuando está a punto de menstruar la paciente puede tener, pero en hiperplasia endometrial tiene 16 de endometrio, 18 de endometrio. Entonces esa capa que está por encima de los 14 es más fácil que
hay una descamación y haya un sangrado, otra paciente. Entonces, esta paciente tiene, aparte de que puede tener menstruaciones abundantes, tiene sangrados entre menstruación, ¿sí? Lo mismo que he visto anteriormente, paciente, ¿quién son pacientes con riesgo? Pacientes obesas, pacientes que han usado anticonceptivos orales que tienen más estrógeno que progesterona, ¿no? Y pacientes con antecedentes en la familia, ¿no? Este sí puede degenerar rápidamente un cáncer de endometrio, ¿sí? No como el mío, sino este sí puede degenerar. Entonces, si nuestros pacientes hemos visto factor protector, decía, ¿no ven? En la otra paciente, que haya fumado, altera un metabolismo de estrógeno, para ella también. En nuestra paciente, si es gordita, tiene factor de riesgo, sí, porque las células adiposas se están metabolizando y produciendo más estrógeno, y este es dependiente de estrógeno, ¿no? Entonces afecta. Entonces nuestra pacientita dice, la OMS ha dicho, vamos a decir, simple, compleja, sin atipia, ¿sí? Entonces hay hiperplasia, sin atipia, compleja sin atipia, simple con atipia, compleja. Entonces, defendiendo esto, para que nosotros tomemos una conducta, ¿ya? Entonces, nuestro endometrio, entonces más de 14 milímetros de mercurio está, entonces por eso tienen unos sangrados abundantes, y no es necesario que llegue pues al día de 28 para que empiece a actuar la progesterona y empiece a descamarse, sino a la mitad ya, como el endometrio se ha proliferado más de 14 milímetros, nuestra paciente antes de la menstruación ya tiene sangrados. O sea, tiene sangrados entre menstruaciones y menstruaciones abundantes. Menstrua y no se queda sobre el endometrio pequeño, se queda grande por el efecto del estímulo estrogénico. Entonces, por eso es que nuestra pacientista anda sangrando, ¿no? Una foto del endometrio normal y un endometrio secretor, una hiperplasia simple, patología. Entonces, capísimos en patología, tipia. Ya. Entonces, nuestras pacientitas tienen altos riesgos de que esa hiperplasia pase a cáncer. Entonces, cuando venga nuestra paciente y nosotros hagamos ecografía, descartamos miomas, pólipos y decimos sí es una hiperplasia, ¿qué tenemos que hacer? No necesitamos necesariamente, antes sí o sí necesitamos dilatar para tomar la muestra. Ahora hay pues curetas delgaditas, ¿sí? Una es la Pipel, Novak, y hay otra que es otra pipeta para aspiración. No sé si han tenido la oportunidad de ver una cánula de Ameo, ¿no? Ni idea. Ya, pero han visto, o tampoco han visto, del dispositivo intrauterino, donde está su fundita. Así es esa cánula de aspiración, o sea, mucho más delgadita. Se introduce por el cervix y necesitamos, que será menos de medio gramo, o exagerando un gramo para patología. Y necesitamos saber si tiene o no atipia. Porque si no es atípico, nosotros podemos dar un tratamiento médico, y con el tratamiento médico dice que en 20 años, si no tiene atipia, el 5% se va a volver cáncer. Es una hiperplasia sin atipia, ¿no? Pero es una hiperplasia con atipia. De esas pacientes, el 30% a 5 años puede tener cáncer. Ahora, no es que, no tiene atipia, no, sabes que hay histerectomía, no, le puedes hacer tratamiento y a la vez hacer seguimiento, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a definir que una cosa la haga o la otra? Factores de riesgo. Paciente con antecedente de cáncer en la familia, pacientes con obesidad, pacientes con usos de sus famosos tamoxifenos, ¿sí? Entonces, es pacientes, hay que pensarla, hay que hacerles un seguimiento más cercano y plantearles el hacer una histerectomía. Y también tiene que ver que la fertilidad, ¿no ve? Mi paciente por ahí dice, no, todavía quiero tener un hijito. Señora, tiene 40, doctor, bonito más. Y aunque no crean, sí, yo te vez operó una paciente primi, 3 abortos anteriores, 40 años, producto valiosísimo. Ha llegado la paciente, hemos averiguado sus antecedentes, pucha, no, le hemos hecho una fanes hermosa, ¿no ve? Panza limpia, linda, la fanes lavada, hermosa y todo. Ya, pues que se ocupe el siguiente, ¿no ve? Si se embaraza, no va a venir lunes en la noche, señora, por favor. ¿No ve? Cualquier día menos lunes soy de turno. No, mentira. Pero hay
Entonces, si mi paciente todavía piensa, entonces hay que analizar, ¿no ve? Ahora mi paciente no, tiene 2, 3, 4 hijos, doctor, ya no quiero, de repente mi familia, no sé, yo no voy a dejar de comer, me gusta comer. Habría que analizar, ¿no ve? Si vamos a terminar. Si no, hay que hacer nuevos tratamientos, ¿no ve? Entonces aquí está nuestro neomecho, famoso cáncer. Entonces, nuestras pacientitas, si rápidamente pueden hacer una hiperplasia con atipia, puede convertirse en cáncer, hay que concientizar que no tienen que perderse, ¿no? Porque el problema es que esas pacientitas no vuelven. Si tú les das tratamiento y ella ya no va a sangrar, no voy a seguir tomando. Y puede ser, no necesariamente pues, que sangre, esas células van a mutar, ¿no ve? Y cuando nuestra paciente ya tenga pues, una masa, pues una chiquitita, ¿no ve? Ya una masa, ya todo indurado y con metástasis va a volver, pues usted me ha dicho que el tratamiento funcionaba. No, hay que explicarles que tiene que hacer seguimiento, tiene que venir. Si para el papá Nicolau no viene, entonces ya quiere asustar, ¿no ve? Si no viene, por ahí al año, en el periódico no me decía su foto. A ver, tiene que venir. A ver. Entonces nuestras mujeres, nuestras pacientes, ¿qué tienen que hacer? A mayor edad, obviamente, el riesgo es mayor de que nuestra pacientita va a tener cáncer, ¿no ve? Nos interesa factores de riesgo, ya, igual que cáncer de mama, nada, ya. Entonces, más común es en pacientes postmenopáusicas, cuando tiene un sangrado anterior anormal, hay que sospechar, ya no vamos a pensar. ¿Qué vamos a pensar? Si dice que perimenopáusico mi paciente puede tener polio, miomas, hiperplasia neonatal, listo, en las 3 patologías. ¿Qué le voy a hacer? Ecografía, histerosonografía y si se pudiera, histeroscopía. Ahora, no tiene platita, ni modo, una muestrita y descartarlo primero. No es un hiperplasia, es una hiperplasia simple, ya, no pasa nada. Son pólipos, histeroscopía. Con histeroscopía vamos a ver si hay miomas, vamos a resecar el pólipo, podemos tomar muestra adecuada del lugar que queramos del endometrio para patología, ¿no ve? Ecografía, biopsia, bla bla, ya regrado, nos dice que ya no sería lo adecuado, pero bueno, algunos todavía dicen para que deje de sangrar, ¿no? O sea, porque la paciente a veces no puede comprar medicamentos, le hace el grado y obviamente todo el tejido retiras hasta que se vuelva a proliferar, va a tardar, ¿no ve? Y hasta eso tienes el resultado de patología, pero actualmente ya no es lo adecuado, ¿no ve? Atipia y el deseo de fertilidad, ¿no ve? Histerectomía, tratamiento definitivo, ¿no ve? Pero ya no puede tener hijitos. Si le hacemos un manejo conservador, vamos a usar hormonas, pero esta paciente tiene sí o sí que ser observada, controlada, ¿no ve? Y el tema de las pacientes cuando tienen hiperplasia sin atipia, entonces ya hemos dicho 5%, uff, rarísimo en 20 años igual al cáncer. Entonces esta paciente sí podemos tratar, ¿no ve? Entonces podemos usar la progesterona a partir del día 14, ¿para qué? Para que no esté sobre ese estímulo de los estrógenos, vamos a controlar, vamos a hacer que la paciente tenga menstruaciones bien controladas, que no sean abundantes, le podemos también poner dispositivo Mirena, eso va a actuar en nuestro paciente y va a controlar, pero sin atipia, ¿no ve? Nuestra paciente con atipia, si bien podemos usar con atipia podemos usar también lo mismo, pero nuestra paciente tiene que ser controlada y yo recomendaría que se le puede hacer unos 2 veces al año una muestrita, una biopsia, ¿no ve? Nos interesa. Ya. Nuestra pacientita tiene deseo de embarazo, o de repente es una pacientita con alguna patología concomitante. Pacientita, patología cardíaca, renal, pulmonar, que eso perjudica la resolución quirúrgica. Entonces, vamos a hacer tratamiento medicamentoso, pero con el riesgo que puede volverse cáncer, pero por el tema de que la cirugía aumenta su morbilidad, ¿no ve?
Y si desea embarazarse, ya. Una vez que se embarace, después hay que hacer seguimiento y ver si amerita realmente hacer histerectomía o no. ¿Sí? 32% dice que logra el embarazo, puede resolver la atipia. Seguimiento cada 3 meses. Si persiste, puedes aumentar su dosis de sus progestinas. Y hay que, no es eterno por si acaso este tratamiento, ¿no? O sea, pese a que tú estés en un seguimiento, puede ser que nuestra pacientita finalmente llegue pues al cáncer, porque estamos hablando que ya tiene atipia nuestra pacientita y lo único que estamos haciendo es interrumpir que progrese el tema del sangrado, ¿sí? Por eso los pacientes que quieren embarazarse, ya no más, tengo deseos de embarazo, controla sus ciclos, le hace control ecográfico, ves el momento que esté por ovular, ya no más tiene que embarazarse, ¿ya? Nos hablan de posmenopausia, muestreo cada 6 a 12 meses. ¿Sí? Otros manejos análogos, anasoles, arotematasas, electroscopías. Todo es paliativo si tiene atipia, porque puede llegar al cáncer. Obviamente no les voy a decir, no, toditas, no. Puede ser que manejemos mucho tiempo y que se muera de otra cosa, pero tiene alta probabilidad. ¿Ya? Vamos